Y gracias por todo, por la vida maravillosa que nos has dado, por tu fidelidad. Eres un Dios que nunca nos ha fallado y nunca nos fallará, Señor. Te honramos y te adoramos en esta tarde, Señor. Y te exaltamos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que has pagado, por el precio tan grande, Señor, de poder rescatarnos de las tinieblas y traernos a tu luz, Jesús Cristo. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación abundantemente, Señor, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y las riquezas de tu gracia. Señor, llevamos todo pensamiento de la mente natural cautivo, la obediencia tuya y tu palabra, Señor. Y derribamos todo argumento mental que se levante, sea levantado contra el conocimiento tuyo. Señor, te exaltamos por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por la vida que nos impartiste, que fue la vida de tu Hijo, Señor. Por esa vida maravillosa que nos has proveído en Cristo Jesús. Gracias porque tú pagaste aquello que no podíamos llevar. Llevar el pecado nuestro y de la humanidad, Señor, en ese más grande sacrificio que hiciste. Y lo hiciste por amor a nosotros. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en este tiempo, todo tiempo. Gracias porque nos edificas. Gracias, Señor, porque nos instruyes, nos capacitas, Señor, para poder obrar como tú aquí en la tierra, Señor. Te adoramos, precioso Cristo. Declaramos la mente de Cristo totalmente operativa en este tiempo, Señor, para poder entender lo eterno, lo espiritual, que humanamente a lo mejor no lo podemos hacer, pero en tu sabiduría lo podemos, Señor. Por eso te honramos y te exaltamos en esta tarde, noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el honor y toda la gloria sean para ti, precioso Rey. Gracias, Cristo. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos y bienvenido cada persona que nos ve a través de estos medios. Ya compartimos con Palabra de Fe y Gracia Jalisco para poder también ahí compartir estamos compartiendo ya. Pues bienvenido a todos los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Nuestras páginas Facebook Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Ahora sí, ya estamos por Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Sean todos bienvenidos. Por ahí no lo veo en Palabra de Fe y Gracia Jalisco. ¿Ya está? Para poder compartirlo ya ahí de Palabra de Fe y Gracia Jalisco, todavía no lo veo. Sí, no me aparece. En el perfil de Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Y estamos compartiendo los diferentes grupos. Si no, el teléfono me está fallando, yo creo, porque no. Ya está, excelente. Así ya lo podemos ver. Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Ya estamos transmitiendo. Y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. En los distintos medios donde nos están viendo. Estamos en Cristianos de Guadalajara también, ya listos ahí. Perfecto. Muy bien, pues bienvenidos todos los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve
a través de los distintos medios de comunicación. Cada persona que nos ve también a través y nos va a ver también de manera diferida a través de la página Fe Poder Guadalajara. Sean todos bienvenidos. Y ya estamos listos acá para poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Ok, pues vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ya estamos muy cerca de terminar este tema. Queremos ministrar el bautismo con el Espíritu Santo al final del curso, pero ahora sí que va a estar más complicado, porque las personas necesitarían haber escuchado el tema, los temas. Listos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Pero no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Otra traducción dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Por último, la Nueva Traducción Viviente dice acerca de la pregunta respecto a las capacidades especiales que da el Espíritu. No quiero que lo malentienda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos viendo el tema acerca de la fe. Este es un subtema del mismo tema del curso. De la manera en que obra el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, pues es a través de la fe del creyente, y el que ministra es la fe de Cristo, que obra a través del que ministra. Ambos tienen que creer. ¿Qué es lo que cree el que ministra? Bueno, que si pone manos sobre los enfermos va a sanar. ¿Estamos de acuerdo? Porque si el que ministra está más incrédulo, no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, luego está incrédulo, pues no va a poder suceder nada. Por eso la importancia de este curso, para que al oír este curso, al escuchar este curso y practicar, por obviedad se iban a ver los mismos milagros que se vieron en los apóstoles, los mismos milagros que usted ve por internet en muchos ministros que ministran a los enfermos, valga la redundancia, y se ven milagros extraordinarios, ¿ok? Garantizamos que el que entienda este curso, lo escuche y lo repita, podrá concluir ministrando a los enfermos y se va a ver poderosamente milagros. Muchas personas creen que Dios en su soberanía sana, pero más que en su soberanía, Dios determinó en su soberanía, al contrario, que las personas vivieran por la fe. Y la fe para recibir sanidad y milagros viene a través de sanidades y todo esto, viene a través de oír el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo, según Romanos 10:17. Entonces estamos viendo ahora los tipos de fe, la fe que viene por el oír en el enfermo cuando escucha el mensaje de Cristo, y la fe que debe operar en nosotros, que es la fe del Hijo, la fe de Cristo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros debemos de entender cómo obra esa fe. Por eso tenemos que escuchar el mecanismo o la manera en que opera el Espíritu de Dios aquí en la tierra, o Cristo a través de nosotros. Es importante. Ok, entonces por ahí nos quedamos en la importancia de la semilla de la palabra. Vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 4. Jesús respondió. Es una respuesta que le dio a Satanás, el diablo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Y qué era lo que estaba citando? Pues Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Eso es lo que estaba citando, en este caso Jesucristo. Deuteronomio 8:3 dice: y le afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que salga de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Entonces es muy importante la importancia de la fe que se expresa a través de la palabra de Cristo.
Cuando oímos la palabra viene la fe, pero esa fe debe tener una acción correspondiente. Es decir, la palabra fe es pistis. Y como de la manera en que corresponde la persona que necesita la sanidad, que necesita el obrar del poder del Espíritu, siempre será respondiendo y accionando o reaccionando a la palabra. Por eso decimos que la fe lleva acciones correspondientes. La fe, según muchos eruditos ministros, la fe es es donde oímos el mensaje, el que va a recibir sanidad oye el mensaje. Sin embargo, al oír el mensaje cree que ya tiene aquello que se le proporcionó, se le otorgó por gracia en la cruz del Calvario, donde dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces la fe viene y el enfermo cree que ya es sano por la llaga de Jesús. Cuando cree, entonces comienza a actuar en esa fe. Ese es el verbo llamado pisteo en griego, que significa creer. Y el creer como un verbo siempre va a llevar una acción correspondiente. Comienza a moverse, comienza a mover el brazo, comienza a caminar, comienza a hacer lo que no podía hacer, y esa es realmente la manifestación de creer el mensaje de Cristo. Ahora bien, la importancia de que la fe expresada, la fe del Hijo expresada a través de los ministros, aquellas personas que oran o ministran a los enfermos, siempre debe ir la acción correspondiente de la persona que obra la fe de Cristo en él, o el Cristo o la fe de Cristo que nosotros portamos. La manera en que opera aquí en la tierra es en que nosotros podemos hablar con autoridad. ¿Okay? Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 16. Me dice cuando lo tenga. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, es decir, a Cristo Jesús, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera, ¿qué? Los demonios. ¿Y sanó a quién? A todos los enfermos. Es algo muy importante entender. O sea, personas sin Cristo pueden ser susceptibles de estar pues posesionadas por algún espíritu maligno, porque eso se especifica en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús con la palabra? Mateo capítulo 8, versículo 16. Cuando llegó la noche le trajeron muchos endemoniados. ¿Y con qué fue echó fuera los demonios o los espíritus malignos que poseían a la gente? Con la palabra que salía de la boca de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa era la fe expresada del Hijo cuando anduvo sobre la tierra. La manera en que debe expresarse la fe del Hijo en ese tiempo a través de nosotros, la iglesia, ¿cómo debe ser? Igual, con la misma palabra, debemos echar fuera a los demonios, debemos sanar a los enfermos. Mateo capítulo 8, versículo 17. ¿Cuál era la finalidad de sanar a los enfermos? Para que se cumpliese, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué texto bíblico cree que estaba tomando ahí? Isaías 53, 4 y 5. ¿Ok? Entonces dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4 y 5. Él llevó nuestras enfermedades. Si se han dado cuenta, esa profecía de Isaías 53 se estaba cumpliendo. ¿Okay? Se estaba cumpliendo cuando él dice: llevó nuestras enfermedades. Pero todavía en ese momento, en Mateo capítulo 8, todavía no iba a la cruz, ¿sabían? Entonces, ¿en qué momento llevó las enfermedades? Y ya se estaba cumpliendo la profecía. Bueno, porque ya estaba cerca el cumplimiento del pacto eterno que se iba a manifestar por el sacrificio de Cristo, por el derramamiento de sangre, por la juramentación que hizo Dios para cumplir el pacto en Cristo Jesús de poder bendecir a la humanidad, bendecir a la descendencia de Abraham, bendecir a todas las naciones y bendecir a aquel que estuviera en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, dice que echó fuera las enfermedades y también los que estaban endemoniados, los libertó única y exclusivamente con la palabra de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que se cumplió? Isaías 53, 4 y 5. ¿Ok? Por eso, cuando vamos a libertar al cautivo,
al oprimido, al que está en tinieblas, al que no encuentra una solución, siempre lo vamos a hacer basado en la palabra de Cristo, nunca fuera de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay un derecho legal de un pacto eterno, según el Salmo 89, que ya lo vimos en el servicio pasado. Hay un derecho legal para que la persona sea libre. Por eso cuando vamos a Lucas capítulo 4, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 13, en la tentación, en el desierto, después de la tentación, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Se apartó de él por un tiempo. Versículo 14, Lucas 4, 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ok? Por eso dice que regresó con el poder del Espíritu cuando regresó al desierto, pero él entendió que había sido ungido por el Espíritu Santo y con poder, así como dice Hechos 10:38, como dijo el apóstol Pedro. El Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los ¿qué? A los oprimidos. ¿Estamos de acuerdo? Y según Hechos 10:38 dice que los oprimidos están oprimidos por Satanás el diablo. Eso lo dice literalmente el apóstol Pedro. Lo que le fue revelado al apóstol Pedro literalmente fue lo que Cristo vino a hacer a la tierra: libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, a los cautivos, traerlos nuevamente a ese lugar de bendición que trajo Cristo Jesús cuando se presentó en la tierra. ¿Ok? A revertir toda maldición que había venido por el pecado de Adán, pero ahora en Cristo Jesús, ya la bendición que se había manifestado y se le había prometido a Abraham, que en él iban a ser, en él y Cristo Jesús su simiente, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido. ¿Cuál era la unción del Espíritu de Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y para poner en libertad o dar libertad a los oprimidos. Y por último, predicar el año agradable del Señor. Entonces, libertad a los oprimidos es una función ahora, no nada más en Cristo Jesús, porque Él suprimió toda autoridad de las tinieblas. Por eso ahora la iglesia tiene toda autoridad aquí en la tierra para deshacer las obras del diablo. Por eso nosotros tenemos esa autoridad de parte del Señor, pero se manifiesta a través de la fe. Una fe expresada siempre va a hablar con autoridad. La fe de Cristo en nosotros, con la cual podemos vivir en este tiempo, en esta temporalidad, la fe del Hijo en nosotros siempre se va a expresar con autoridad. No podemos decir que expresamos una fe si no expresamos la autoridad de Cristo. Por eso cuando vamos con los enfermos, los oprimidos, aquel que está cautivo en tinieblas, aquel que no haya una solución y está totalmente oprimido por el diablo, poseído por espíritus malignos, nosotros podemos ir a darle esa libertad. ¿Estamos de acuerdo? Somos los designados, el cuerpo de Cristo. Somos los designados aquí para que Cristo opere aquí en la tierra a través de nosotros, la iglesia de Cristo. La importancia de la semilla, de la palabra que se siembra, y siempre va a determinar la expresión de Cristo. La importancia de la semilla, de la palabra que se siembra,
y nosotros recibimos como tierra fértil, determina la expresión de Cristo a través de la iglesia. Marcos capítulo 4, versículo 14. Vea la ejemplificación que dio Cristo Jesús a través de esta parábola. Marcos 4:14, el sembrador dice es el que siembra ¿qué? La palabra, ¿estamos de acuerdo? Esto viene en la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4 versículo 14, nuevamente. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 15, y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita ¿qué? La palabra que se sembró en el corazón del hombre. Por eso es muy importante. Satanás ya no tiene influencia en el sentido de dominio sobre la iglesia de Cristo, pero sabía que sí puede sugestionar la mente de los seres humanos para poder quitar la palabra. A través de un sistema caído, por ejemplo. En el sistema caído, ¿qué es lo que es el sistema caído? No hay sanidad para ciertas enfermedades. Pero ¿qué dice la palabra? Que por su llaga fuimos sanados, lo que quiere decir que toda enfermedad es sanable. Y el sistema dice que hay ciertas enfermedades que son incurables. Entonces, por ese mismo sistema viene la información de una semilla que se siembra, y nosotros decidimos si recibir la semilla que viene de ese sistema del mundo caído o la semilla que viene de Cristo. Nosotros decidimos, ¿ok? Pero toda semilla que cree debe de fructificar. Por eso hay personas que han empezado correctamente en el evangelio, pero una semilla los desvió del correcto evangelio de Cristo. Una semilla que recibieron, pero la recibieron en su corazón como tierra fértil, y esa semilla no era más que la semilla de Satanás, el diablo. En este caso, mire, los de junto al camino es que en los que se siembra la palabra, pero después de que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y eso me ha tocado ver muchos casos, de personas que han escuchado el correcto evangelio, el nuevo pacto de la gracia y todo, de la justicia de Dios en Cristo Jesús, del reino eterno, del pacto eterno, el propósito eterno y todo esto. Y luego escuchan, porque hay personas que tienen comezón para oír. Y andan escuchando aquí, andan escuchando allá, y andan escuchando en otro lado, y andan escuchando por todos lados. Hasta que puede llegar una semilla del maligno que va a arrancar la semilla que se sembró de parte del Señor, y arranca una semilla, la quita la semilla, ¿y qué cree? Implanta una nueva semilla. Puede ser hasta un error doctrinal o hasta una herejía, puede implantar en los corazones de las personas. Por eso después de que la oyen enseguida viene Satanás y la quita. ¿Quita qué? La palabra que se sembró en sus corazones. Y esa palabra que se siembra en el corazón del hombre, cuando es quitada, no va a producir frutos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si usted está oyendo este curso de sanidad, dice que por su llaga de Jesús fuimos sanados, es parte de una herencia que nos dejó a través de lo que él pagó en la cruz del Calvario. Pero luego llega alguien a decirle, no, es que la sanidad ya no es para este tiempo. No, es que la sanidad es algo que Dios hace y manifiesta en su soberanía cuando Él quiere y con el que Él quiere. Le quitan la semilla de la palabra y le introducen otra semilla de duda, incredulidad, si usted va a recibir o no va a recibir sanidad, y arranca de su corazón. ¿Y qué va a pasar con esa semilla que arrancó? Pues no, es obvio, ¿no? Usted siembra un granito de frijol, les echa agua, les echa abono, les echa fertilizante. ¿Y qué pasa con esa semilla cuando empieza a salir el brotito y usted la arranca? Se va a secar, no va a producir. ¿En qué momento va a crecer como una planta para que produzca frijoles? ¿En qué momento? No, porque se arrancó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué momento la persona va a sanar cuando viene la duda y la incredulidad? ¿En qué momento las personas se va a manifestar Cristo en ellos o el poder del Espíritu si están creyendo en cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio? ¿Por qué? Porque un día se implantó una semilla y luego dice Pablo que esa semilla se convierte en una fortaleza mental, ¿sabía?
Vamos antes de continuar con Marcos capítulo 4, vamos a la primera carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segundo de los Corintios 10:4, que dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Y qué cree? Esas armas nos las dejó en Efesios capítulo 6. ¿Ok? Y ahí dice el entendimiento que usted debe tener para que esa arma espiritual pueda ejecutarse. Una de ellas, y la más esencial, es la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué usted entonces va a manifestar la victoria que ya se pagó en la cruz del Calvario? Con la espada del Espíritu. Pero también existe otro que se llama el escudo de la fe. ¿Con qué va a pagar los dardos del enemigo? Es decir, influencias, mensajes satánicos que vienen a la mente de los creyentes. Uno de los mensajes esenciales que quería arrancar de Cristo Jesús en Mateo capítulo 4, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Qué quería poner en duda? Si realmente era hijo de Dios, si era realmente el que venía a pagar el precio, si realmente era el Mesías. Esa duda venía a meter, la metió Satanás. Si eres hijo de Dios. ¿Por qué vino a quitar eso? Porque ya lo había dicho cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor en agua, en el río. Dice que descendió el Espíritu sobre él y luego escucharon una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, este es mi Hijo. Y luego llega Satanás después y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Entonces, luego viene Satanás a querer sembrar la semilla que ha sembrado nuestro Padre en nosotros y nos puede desviar del correcto evangelio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Digo, hay personas que han estado escuchando la palabra que hemos enseñado y se han ido a escuchar otras doctrinas. Literal. Hay personas que han entendido no, pacto, gracia, verdad presente y todo esto, y se han desviado otras doctrinas. Y luego dices, ¿por qué pudo suceder eso? Si entendieron una obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, entendieron lo que se había pagado, pero ¿por qué se desviaron? Bueno, porque un día escucharon una semilla, la escucharon y la recibieron en su corazón y se convirtió en esto que vamos a leer ahorita. 2 Corintios 10:4, 10:5. Esta es la arma, mire. El arma principal es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Quién? ¿Qué significa ese argumentos? ¿Qué significa un argumento? No es más que una idea que fue implantada. ¿Okay? Por eso dice argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento. Lo que quiere decir que ese argumento, esa idea implantada, es algo que se le implantó en la mente y luego el hombre lo bajó al corazón. Llegó a creerlo. Porque tanto, así como la fe viene por el oír, y se va desarrollando esa fe en el alma, porque en el espíritu ya tenemos la medida completa, la medida de Cristo, la medida de fe, pero esa fe se va desarrollando en el alma, se va desarrollando. Asimismo, toda semilla que se planta y no es de acuerdo con la palabra de Cristo, se implanta, la mente se pone como un pensamiento y luego se baja el corazón hasta que la gente la llega a creer. Y ha habido personas, literal, de dos tipos, personas que se han desviado de la doctrina de Cristo, dos tipos de personas en diferentes ocasiones. Me han dicho, es que eso yo ya no lo voy a dejar, porque eso es mi vida. Yo ya creo eso y nadie me va a cambiar. Y cuando tú dices, óyeme, pero eso es una herejía, pero eso ya lo creo, nadie me va a cambiar. De dos tipos de personas diferentes, que se fueron a sectas diferentes.
no a otra congregación, a sectas. Si uno dijera, bueno, es que el hermano creyó en dones de sanidades, pero ahora no cree en dones de sanidades, se fue a una iglesia cesacionista, calvinista, gloria a Dios, porque continúa en el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Es cesacionista, es mi hermano, pero cuando estamos hablando de sectas es que se fueron a algo que está contra Cristo. Y literal, su estructura mental, ese argumento mental, mire, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo argumento que se levanta y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lo dice, y llevando cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo, que significa que ese argumento, esa altivez que se levanta es contra Cristo, contra lo que Cristo hizo, lo que pagó, el precio que realizó, todo el hecho de que se ha encarnado, haya sido crucificado, haya derramado su sangre, haya muerto en la cruz, haya culminado un pacto cuando dijo consumado es. Pero no nada más eso, sino que muere, desciende a las partes más bajas de la tierra y resucita el tercer día. Todo ese proceso de sacrificio, derramamiento de sangre, muerte y luego resurrección, y la gente ahorita negando todo eso, pónganse a pensar. Es decir, se meten en una secta y dicen, déjame como estoy. Y luego me recuerdan a los hermanos católicos. O sea, déjame con mi virgencita, no te metas con mi virgencita. ¿Has escuchado eso? Pues hermanos en Cristo, que habían creído en Cristo como Señor, Salvador y Dios, que Dios lo levantó de los muertos porque murió en una cruz, ahora ya no creen en eso y dicen, déjame con lo que yo creo. Nadie me va a cambiar. Y luego dice, óyeme, pero si estoy dando escritura, pero si estoy dando evidencia escritural, pero si estoy hablando la revelación de Pablo, pero si estoy hablando todo lo que le reveló Cristo en el tercer cielo, estamos hablando todo eso, pero déjame con mi idea, déjame con mi creencia, déjame con mi doctrina. ¿Qué cree que quiere? ¿Qué significa todo esto? Que las personas son cegados en el entendimiento. Otra vez, 2 Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Ahora el versículo 4 anterior, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortalezas mentales. ¿Entendemos la palabra fortaleza? ¿Sabe lo que significa fortaleza? ¿Sabe todo lo que intentó el rey de los... Se me olvida el nombre ese, pero eran los árabes. En ese tiempo no se denominaban árabes, pero estuvo años ese hombre, no sé si 4 meses, 6 meses, para poder entrar a la ciudad de Constantinopla, que era una ciudad, creo, romana. Y ese rey árabe estuvo, no sé si 4 o 6 meses, intentando. Y como esa fortaleza en la cual estaba esa ciudad fortalecida, aparte de las murallas, tenía, creo, un lago, un arroyo, algo alrededor, y solamente un puente había que estaba cortado para que no podían accesar caballos. No podían accesar, tenían que accesar en lanchas. Y si accesaban en lanchas, les enviaban por allá esas piedras humeantes para quemarlas. No podían llegar a la fortaleza. Pero ¿sabe qué? Hubo una manera en que pudieron entrar. Que de adentro de Constantinopla, hubiera una persona, un traidor, que sabía que había un escondite por un lugar de toda la fortaleza esa, y era un simple huequito así, como un tipo túnel donde sale, como nosotros vemos el drenaje, ¿no? El drenaje de ese grande, ¿no? Era un tubito así, por donde entraban y salían a la fortaleza. Pero nadie sabía ese lugar más que el traidor. No era muy común que lo supieran. De adentro de Constantinopla, los romanos, ese traidor salió y por ahí se introdujo el ejército. Era la única manera.
por una pequeña rendijita de toda la fortaleza entró y pudieron entrar a destruir Constantinopla. Eran los árabes, no sé si eran los sirios, asirios, no recuerdo exactamente qué grupo ni qué rey, ahorita en ese momento no lo recuerdo, pero eran árabes. ¿Qué significa todo esto? Que podemos estar o creemos que estamos cimentados en Cristo, pero una simple oportunidad de un huequito que demos oportunidad de que entre un mensaje subliminal en nuestro corazón, eso lo podemos creer y va a crear una fortaleza mental que nadie va a poder entrar. Ahorita podemos dar toda una evidencia escritural y personas no lo entienden porque están cegados y fueron cegados por Satanás, el diablo. Por la incredulidad de ellos empezaron a ser cegados, el entendimiento de ellos, y no les entra la luz del evangelio de Cristo ya. Pero todo empezó con un pequeño huequito que destruyeron Constantinopla, y todo empieza con un pequeño mensaje que le damos cabida a nosotros. Porque así como la fe viene por el oír, también los mensajes que son anticristo vienen por el oír. Literal. Dijo una persona, pues yo no creía en eso, pero de tanto oír, pasó un año, pasaron 2 años, y después de 2 años de estar oyendo, porque es una herejía, de estar oyendo la herejía, empezó a creer la herejía, después de 2 años. Lo que quiere decir que todo empezó con un mensajito que le fue cayendo en su corazón, que lo fue entendiendo y le fue cayendo en su corazón, hasta que como dice, se tragó toda la torta, se comió toda la vaca. Pero todo empieza por un mensaje sutil y que le damos, eso es dar lugar al diablo, ¿sabía? Escuchar una semilla que no es la palabra de Cristo. Pero bueno, Marcos capítulo 4, segunda carta de los Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas para destruir, ¿qué? Fortalezas mentales. Eso significa fortaleza. ¿Cómo podemos destruir una fortaleza mental? Cuando derribamos argumentos que están contra Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es más difícil derribar un argumento de un cristiano, de un hijo de Dios, que de uno que no conoce el evangelio, ¿sabía? En otras palabras, es más fácil quitarle la virgencita al católico que un cristiano que se metió en una herejía. ¿Sabía que es más fácil? Porque ahora el error ya no está en creer en alguien, en una deidad, sino ahora el error que está basado en la escritura, erradamente, pero está basado en la escritura. Y eso no lo puedes quitar del corazón del hombre. Y gente ya no va a cambiar. Yo lo he visto, ya no va a cambiar. Y no van a cambiar. Regresando, segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué no pueden cambiar? Segunda Corintios capítulo 4. Por lo cual, dice Pablo, versículo 1, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto. ¿Y qué más dice Pablo? ¿A qué renunció Pablo? Al oculto y a lo vergonzoso. ¿Qué significa lo oculto? Todo lo que tiene que ver con tinieblas. ¿Ok? Y eso oculto y vergonzoso, ¿qué es a lo que renunció Pablo? Dice, no andando con astucia, ni adulterando, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa andar con astucia? Significa agarrar textos bíblicos para acomodarlos a lo que yo creo. En lugar de yo tomar el mensaje divino que viene en la escritura, agarrar textos bíblicos y decir, este lo adapto, este me conviene, este no me conviene, este lo tomo, pero le digo a la gente que nada más existe este y no existen otros. ¿Estamos entendiendo? O sea, ahorita no voy a poner ejemplos porque no es mi tema, pero ya vamos a hablar un tema específico en contra de una herejía que se está viendo en estos últimos tiempos, ¿ok? No es mi tema. Por eso no puedo poner esos ejemplos, pero agarro una idea y viene en la Biblia, pero esa idea
se contrapone a otras ideas que vienen en otras cartas de Pablo. Porque Pablo dice lo mismo para un grupo de personas en general, no específicamente para un grupo, una etnia judía. Sin embargo, yo agarro el texto que me conviene, pero oculto otros textos para no dárselos a entender a la gente y establecer que mi doctrina es la correcta. Eso es andar con astucia, eso es andar adulterando la palabra de Cristo, no ser sinceros con el evangelio de Cristo. Eso es adulterar la palabra. Pero dice, yo renuncio a eso oculto y lo vergonzoso, dice Pablo. ¿Estamos de acuerdo? No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Qué dice? Manifestación de la verdad. ¿Qué era lo que le interesaba a Pablo? La expresión, el entendimiento de Cristo. Eso es lo que le interesaba a Pablo. Si alguien andaba diferente hablando en contra de Cristo, o como dijo Juan, anticristo, Pablo dice eso es adulterar, engañar, andar con astucia engañando a la gente. Digo, no sé cómo estará el corazón de esas personas, de esos pastores, ministros, no sé cómo estará el corazón. Digo, por lo menos yo me sentiría mal agarrar un texto bíblico porque ese sí se me adapta y se me acomoda. ¿Ok? Agarrar un texto bíblico de Gálatas, pero el de Romanos y el de Corintios no los tomo en cuenta porque esos contradicen al de acá. Y si esos contradicen al de acá, pues esos no los toman en cuenta y la gente no se entera que existen, solamente existe el de Gálatas. No sé cómo tendrá esas personas el corazón, para engañar con astucia, adulterar la palabra con astucia. ¿No se le hace una maquinación satánica en el corazón del hombre? Digo, por lo menos yo no me sentí, digo, Dios mío, yo ¿cómo me podía sentir delante del Señor? ¿Cómo me puedo sentir delante del Señor que me habita? Cuando yo mismo estoy agarrando y manipulando la escritura, lo que me conviene que se adapte a lo que yo creo, y lo demás no lo tomo en cuenta. No sé cómo me sentiría, Dios mío. Digo, yo creo que me sentiría la persona más vil y desgraciada, o sea, así literal, desgraciado me sentiría, más vil y desgraciado, andar agarrando la Biblia para mi conveniencia. Así me sentiría yo. ¿Qué no el Espíritu Santo le redarguye de justicia y de juicio? Claro que redarguye, ¿no? No le redarguye el Espíritu de Dios cuando están adulterando la palabra. ¿O será que están tan cegados que ya no les importa manipular para engañar? Entonces, a la conclusión que yo he llegado es que ni siquiera son hijos de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu, y cuando trata de adulterar la palabra para adaptarla a lo que él cree, óyeme, el Espíritu Santo me va a decir, óyeme, Sergio, estás mal, Sergio, porque Gálatas te lo dice, pero Corintios te dice lo contrario. Agarra los dos, Sergio. No, yo voy a agarrar nada más Gálatas para engañar a la gente. Imagínense, o sea, yo me sentiría vil. El peor de los hombres me sentiría si yo agarrara la palabra para engañar, para manipularla. Yo creo que una persona que hace eso es porque, yo digo, ¿sabe que no ha nacido de nuevo esta persona? ¿No tiene a Cristo en su corazón para manipular y engañar? ¿O tanto es la influencia satánica en ellos que llega al grado que manipulan tanto que ni siquiera sienten que están o sea, manipulan y ellos creen que están bien? Solamente alguien guiado por el diablo, Satanás, es alguien que se puede sentir bien cuando manipula. Es que yo no lo encuentro. Díganme usted, por favor, los que estamos acá, díganme. Es que yo quiero entender a esas personas, la verdad es que con todo mi corazón quiero entenderlas. Con todo mi corazón yo quiero entenderlas. Pero no les puedo entender un corazón que engaña, un corazón de malicia, un corazón de maldad, un corazón que manipula, un corazón que quiere destruir en lugar de ayudar, construir, edificar a la iglesia. Que yo no entiendo a esas personas, no las entiendo. Y a lo mejor me voy a ir de este plano terrenal después de 120 años, y cuando me vaya no lo voy a seguir entendiendo. ¿Cómo hay gente así? Pero en fin. Pero aquí Pablo nos da la solución.
Yo no lo entiendo, pero Pablo nos dice, mire, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de, ¿qué dice Pablo? Así debemos de andar, la manifestación de la verdad. Y luego, ¿qué más dice? Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Debemos de estar conscientes realmente del Cristo que nos habita. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice Pablo, ¿qué dice? Entre los que se pierden está. ¿Por qué? Porque no pueden entender el evangelio de Cristo. Los que se pierden no pueden entender al Cristo que predicó Pablo, no lo pueden entender. ¿Y cuál es la explicación que da Pablo en 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, el diablo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de las personas. ¿Para qué? ¿Cuál personas? El que dejó de creer en el evangelio de Cristo, el incrédulo, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. El Dios de este siglo, en ese contexto, muchos dicen, es que se trata de la ley. No se trata de la ley. Se trata de Satanás, el diablo, el Dios de este siglo. ¿Qué es lo que hace? Ciega el entendimiento para que la gente ya no crea. Ciega el entendimiento, literal. Se cierra la mente, ya no pueden oír la palabra de Cristo. Lo único que quieren oír es lo que están oyendo, que está desviándolos del evangelio de Cristo. Ya no pueden oír. Sinceramente, ¿usted cree que esas personas va a venir alguna fe en esas personas? ¿Va a venir la fe de Cristo cuando están oyendo un evangelio diferente? Luego dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y a nosotros como los siervos por amor, sus siervos por amor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tiene que ser iluminado. Pero alguien que una vez se le iluminó Cristo y dejó de creer en ese Cristo que creía, es cuando entra Satanás, el diablo, y le cega el entendimiento y no le entra la palabra por ningún lado. Por ningún lado. ¿Ok? Regresamos a Marcos capítulo 4. Por eso es importante la semilla que recibimos, porque la semilla va a representar que viene una fe a través de esa semilla que se implanta en nuestros corazones. Marcos capítulo 4. Versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 15, Marcos 4:15, estos son los de junto al camino, sé lo que fue, los que se les sembró, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué la quita? Porque siembra otra palabra. 16, estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son los que fueron sembrados entre espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa? Que muchos van a oír la palabra, pero no en todos va a producir frutos. ¿Estamos de acuerdo? Muchos podrán oír la palabra, pero si no se les implanta en su corazón, nunca se va a manifestar el poder sanador para librarlos, porque estamos hablando de sanidad y milagros, ¿ok? Estamos hablando de sanidad, nunca van a recibir la sanidad porque la palabra no les llega a su corazón. Porque es infructuosa, no produce frutos. Toda palabra de Cristo debe producir frutos, pero va a depender aquí del terreno que recibe la palabra. Y aquí vamos al terreno, mire. Versículo 20, y estos son los que fueron sembrados ¿en qué? En buena tierra. Entonces, ¿qué es lo que determina que produzca fruto aquí la palabra de Cristo? ¿Será Dios en su soberanía que decide que produzca frutos, o produce frutos pues de acuerdo al terreno que recibe
la semilla. Aquí veamos, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, ¿qué hacen? Entonces, ¿y qué pasa? La reciben. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de quién depende recibir la palabra? ¿De quién depende tener un corazón humilde para recibir la palabra? Los que fueron sembrados en buena tierra oyen la palabra y la reciben. ¿Cuál es el requisito? Recibirla. ¿Y recibirla de quién es quién tiene que cumplir con ese requisito? El que oye la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si dice que dan fruto al 30, al 60 y luego al 100 por uno. Entonces, la palabra que se siembra en el corazón del hombre depende del hombre que produzca o no produzca. ¿Estamos de acuerdo? Por eso muchos sanan y otros no sanan. Porque en unos fue tierra fértil la persona y recibió la palabra y otros no recibieron la palabra. En Mateo capítulo 8 viene el mismo caso, pero viene otro requisito adicional. Mateo capítulo 8, por favor, versículo. No es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. La misma parábola del sembrador, pero vamos a ver solamente el último caso. Versículo 8, por favor. Pero parte cayó, Mateo 13, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Y qué dice? Y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al... ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál al 30? ¿Sí? Ahora, la explicación de la parábola más adelante. La explicación de la parábola ahí viene un poquito más adelante. Vamos a verla, por favor. Está en... Inclusive compara a Satanás el diablo con las aves que vienen, toman la semilla y la desarraigan del corazón del hombre. Versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros, Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Y más adelante cuando le explica dice, versículo 23, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Y qué más dice? No nada más la oye, sino que la entiende. En Marcos 4 dice que la recibe. Y aquí dice que la entiende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesita entender la palabra para recibirla en su corazón y que pueda producir frutos. Por eso unos sanan, otros no sanan. Por eso unos son salvos, otros no son salvos. No es Dios diciendo a este grupo, como es el calvinismo, en la elección incondicional, dice a este voy a salvar por mi soberana voluntad porque yo lo decidí, y a este no voy a salvar, lo voy a mandar al infierno por mi soberana voluntad. No es así. Va a depender siempre del terreno que reciba la semilla. Si es humilde o no es humilde para recibir. Y peor cuando fue cegado, cuando Satanás cegó el entendimiento y que ya era hijo de Dios y recibe otra semilla. No quiero estar en los zapatos de esas personas que están manipulando la palabra. No quiero estar en los zapatos de las personas que rechazan el evangelio de Cristo. No quiero estar en sus zapatos. No me gustaría estar en sus zapatos, la verdad. Ni siquiera me imagino estar en sus zapatos. Entonces, la buena tierra es el que oye y entiende. La buena tierra es el que oye y recibe. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo o no. Lucas capítulo 8, viene la misma parábola del sembrador. La explicación de la parábola, Lucas capítulo 8. Bueno, ahí vienen otras historias más, ¿no? Pero en Lucas capítulo 8 viene lo mismo de Mateo 13 y Marcos 4. Versículo 8, Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació. ¿Y qué dice?
y llevo mucho fruto. A 100 por 1. Y luego decía, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? La decisión de oír depende de nosotros. Pero claro que el Espíritu Santo nos revela la palabra, pero nosotros decidimos la ayuda del Espíritu Santo para revelarnos la palabra. Está bien impresionante. Versículo 15, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí, ¿cuál era la diferencia? Era retenerla en nuestro corazón, mantenerla. Uno dice que la tienen que recibir, Marcos 4, Mateo 13 dice que tiene que entenderla y recibirla. Pero aquí dice ¿qué? Que debe tener un corazón bueno y recto, pero debe retener la palabra oída. Es decir, esa palabra es para mí, yo la retengo. Muchas personas sanan de enfermedades incurables y la enfermedad regresa. ¿Sabía? Dice, ¿por qué regresa la enfermedad? No debió haber regresado. Bueno, lo que pasa es que no retuvieron esa palabra con la cual vino la fe para que recibiesen la sanidad, y no se mantuvieron oyendo la palabra, y personas otra vez le regresa la enfermedad cuando era todo lo contrario. Jamás tenía que regresar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya no se congregan, porque no oyen la palabra de Cristo, porque oyen otras cosas diferentes a la palabra de Cristo. Toda semilla que no es de la palabra de Cristo va a producir frutos de muerte, mi hermano. Toda palabra que es la palabra de Cristo va a producir frutos de vida siempre en los seres humanos que la oyen, pero es necesario que la retengan. Es mía y sigo oyendo el mismo mensaje de Cristo que va a seguir produciendo vida en mí. Vida, transformando, renovando el entendimiento, transformando mi alma, pero está produciendo vida en mi cuerpo, porque según Proverbios 4, el 20-22, las palabras de Dios son medicina y son vida. Son medicina y son vida, pero el terreno lo determinamos nosotros. ¿Qué terreno somos? Si producimos o no producimos debe depender que entendamos primero el mensaje. 2, que lo recibamos el mensaje para nosotros. 3, que podamos retener esa palabra que oímos con un corazón bueno y recto. Así es, así. Lo más impresionante que me deja aquí es que tiene que tener un corazón bueno y recto para recibir la palabra. Significa que el que no recibe la palabra significa que su corazón no es bueno y recto. Cuando ya sus ojos han sido cegados y sus oídos literalmente cerrados para no oír la palabra de Cristo, significa que el corazón ya no es bueno y recto de esas personas. Ya no pueden. ¿Por qué? Porque Satanás cegó el entendimiento, les quitó la buena semilla y les implantó la semilla de muerte, la semilla de destrucción, la semilla que viene a destruir sus vidas. Y ese es el gran problema. Vamos a ponernos de pie, damos gracias al Señor. Saludamos al pastor Javier Tosto, que está por ahí conectado, a la hermana Rosalba Morales, al pastor Javier allá desde la Argentina, a la hermana Rosalba desde Estados Unidos, por allá en Los Ángeles, hermana Alexa Marín y no sé qué más por ahí estuvo conectados. Le enviamos un abrazote. Amigo que no ve a través de estos medios, la semilla que usted siembra en su corazón, usted es el que decide si la entiende, si la recibe y si tiene un corazón recto y bueno para retenerla. Siempre la palabra o va a recibir vida o va a recibir muerte. O Satanás llega y la arranca y ciega el entendimiento con otra semilla. Ya depende de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu amor inigualable. Gracias, Señor, porque tu palabra produce vida en nosotros. Esa palabra que un día implantaste en nuestro corazón, Señor. Por eso oímos tu palabra, la palabra que produce vida, la palabra de gracia, la palabra de justicia, la palabra de todo lo que se consumó en la cruz del Calvario por nosotros, la palabra que nos habla de un pacto consumado en la cruz, la palabra que nos habla de los beneficios de todo lo que tú pagaste, Cristo, y que nosotros no podíamos pagar. Esa palabra, Señor,
que nos habla de nuestra posición espiritual en Cristo Jesús, sentado contigo en lugares celestiales. La palabra que nos dice que estamos completos en el Espíritu, porque somos espíritus perfectos, hechos a tu imagen, Señor, que poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, pero tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, que divide y que produce frutos para el espíritu, porque ya fuimos salvos, pero también produce para el alma, porque la renueva, la transforma a tu imagen, a tu semejanza, pero también produce en nuestros cuerpos para ser saciados de larga vida, Señor. Y será esa expresión viva tuya aquí en la tierra, precioso Rey. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por esa fe que viene por el oír tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y esa fe va a producir los milagros, las sanidades que se requieren para que el ser humano pueda vivir larga vida sobre la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú produces vida a través de tu palabra, porque tu palabra es vida y medicina, Señor. Produces vida para las personas que están oyendo este mensaje. Cuando entendemos todo lo que tú pagaste, Señor, que veniste a la tierra siendo en forma de Dios, pero te despojaste de esa deidad para venir a ser semejante a los hombres en tu condición de hombre, tener esa muerte y muerte de cruz, para ir a concretar un pacto eterno de sangre derramada, del cumplimiento del tiempo específico cuando ibas a venir a la tierra, a morir en esa cruz y cumplimentar el pacto eterno. Pero también resucitar al tercer día, Señor. Tuviste que morir para resucitar. Si no mueres, no puedes resucitar. Y esa plena convicción está cimentada en nuestra fe, que resucitaste y resucitamos juntamente contigo, posicionados en esos lugares celestiales. Y ahora todos los que nos estamos añadiendo y creyendo en todo lo que tú pagaste, como dice Romanos capítulo 10, el que cree que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Y cuando creemos que Dios te levantó entre los muertos, significa, Señor, que creemos en un pacto glorioso y maravilloso y eterno. Por eso, cuando tú resucitaste, nos proveíste vida. Cuando moriste, crucificaste al viejo hombre. Por eso estamos agradecidos contigo, Señor, porque fue por tu gracia maravillosa que nos proveíste esa vida. No dependió de nuestros esfuerzos humanos, sino de tu gracia maravillosa. Hoy recibimos tu gracia por la fe y creo que se manifiesta sanidad en nuestros cuerpos, larga vida en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, precioso Cristo. Gracias, maravilloso Rey. Y te adoramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Démosles un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Muy bien, pues nos despedimos de todos los que estuvieron ahí por internet. Les enviamos un abrazote al pastor Javier, a Rosalba, a la hermana Alexa, a la hermana Victoria Muñoz. También le enviamos un abrazote, hermana, hasta allá, hasta donde esté. Un fuerte abrazo. Les amamos en Cristo Jesús. Y nuestra única intención es edificarle a usted a través de estos medios. Nuestra única intención es poder corregir sus errores también, exhortarle a que haya un cambio en sus vidas, pero basado en lo que está escrito, basado en el Cristo escritural que se le reveló al apóstol Pablo. Usted pueda entonces entender toda la operatividad de cómo debe funcionar la iglesia, el diseño en el cual debe operar la iglesia aquí en la tierra. Eso fue revelado a Pablo y eso es lo que nosotros podemos enseñarle a cada uno de ustedes, edificarle, enseñarle, capacitarle, guiados por el Espíritu de Dios. Así es que no se pierda estas enseñanzas, no se pierda. El próximo domingo nuevamente estaremos hablando de este tema acerca de la fe, pero también de la semilla de la palabra con la cual podemos expresar la fe de Cristo en nosotros. Bendecidos en Cristo, fuerte abrazo. Nos vemos próximo domingo.